Biblia. Sí. Hoy vamos a hablar sobre las condiciones. Es una clase y vamos a hablar sobre las condiciones del pacto. Y cuando digo pacto, por supuesto me refiero al pacto de la gracia. Pacto de la gracia, el pacto por medio del cual vamos a entrar en el cielo. Porque al cielo no se entra si tú no estás en un pacto. Dios de pactos que cumple sus promesas. Vamos a leer en 2 de Pedro 1:11. A ver qué dice en 2 de Pedro 1:11. Este va a ser nuestro texto. Vamos a leer versículo 10 también. Por lo cual, hermanos, procuren tanto más hacer firme su llamamiento y elección. Porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué está hablando Pedro en los versículos 10 y 11? De que la entrada en el reino de Dios, el día cuando nosotros trascendamos este cuerpo, muramos, el alma salga del cuerpo, inmediatamente se ve en luz, fue arrebatada hasta el tercer cielo y va a entrar en el reino celestial. Dice el apóstol Pedro que la entrada de sus almas en el cielo sea abundante, una entrada plena. Tú no vas a entrar escurriéndote por la puerta, sino que las puertas del cielo se abrieron para ti. The gates of heaven have been opened for you. Una entrada abundante en el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo obtenemos una entrada abundante en el reino de Dios? Amplia, que las puertas se abran de par en par. Versículo 10. Procuren hacer firme su llamamiento y elección. Entonces, ¿en qué consiste el pacto de la gracia? El pacto de la gracia es un llamamiento y elección. Dios nos llamó por medio del Evangelio, pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos parte de un pacto. Y dice el apóstol Pedro que cuando nosotros hacemos firme nuestro llamamiento y elección, la entrada en los cielos que se nos concede es amplia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta clase? Estamos afirmando al establecer los principios del pacto y las condiciones del pacto, al conocerlas, al predicarlas, al vivirlas por su gracia, al hacerlas parte de nuestra teología sistemática, de nuestro complejo de verdades que abrazamos con el corazón y que creemos con toda el alma, entonces estamos afirmando nuestra entrada en los cielos. ¿Cómo usted se afirma para que en el cielo se le conceda una amplia entrada? Usted tiene que examinar su llamamiento. Y usted tiene que evaluar su elección.
¿Qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a examinar nuestro llamamiento a través de las condiciones del pacto. Y vamos a evaluar nuestra elección a través de las condiciones del pacto. Para hablar de las condiciones del pacto, primero tenemos que entender que Dios no lleva a nadie al cielo sin un pacto. Porque Dios, en efecto, es Dios de pactos que trabaja por medio de promesas. Y Dios no pudiendo jurar por alguno mayor que Él, juró por sí mismo diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el pacto, y la palabra griega para pacto es diateke. Este es el término que se traduce pacto. Pero ¿qué sucede? Como muchos términos griegos, tiene dos significados. Uno de los significados es pacto y otro de los significados es testamento. Es decir, que cuando Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada, estaba diciendo: esta es mi sangre del nuevo testamento que por ustedes es derramada. Y nosotros conocemos el antiguo pacto, porque en la clase anterior, ¿de qué hablamos? Hablamos de kainos, que es otro término griego que significa nuevo. ¿Y qué dijimos? A ver, rápidamente, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Que usted conoce nuevo, kainos. Porque kainos no es nuevo en tiempo, es nuevo en naturaleza, es decir, algo previamente desconocido. ¿Y qué tenemos nuevo? Tenemos el nuevo hombre, creado según Dios. Tenemos la nueva naturaleza. Tenemos cánticos nuevos que cantaremos en el cielo, la nueva Jerusalén. Un corazón nuevo, una mente nueva. Tenemos el nuevo pacto, tenemos lenguas nuevas, que a propósito, cuando la Biblia habla de lenguas nuevas, no se refiere a las lenguas de Hechos, porque en Hechos no eran lenguas nuevas lo que estaban escuchando, era dialectos. La palabra griega dialecto se refería a lenguas humanas, pero dice en Marcos que los que creen en Él, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Estas son lenguas previamente no conocidas, son las lenguas de Corinto, de las cuales habló el apóstol Pablo y dijo: el que habla en lenguas nuevas, nadie lo entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Pero tenemos el nuevo hombre, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, el nuevo cielo y tierra nueva. Y esto significa kainos. Ahora vamos a conocer algo nuevo y están aprendiendo un poco de griego. El término diateke se traduce pacto y se traduce testamento. ¿Qué sucede? Que para que nosotros podamos vernos un día en gloria, el Padre tenía que escogernos antes de la fundación del mundo. Esto es Efesios capítulo 1, que dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Buscamos rápidamente porque hay muchos textos que buscar hoy y no quiero perderme ninguno. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, versículo 3, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios nos puso como receptáculo del pacto de la gracia, no el pacto de la ley, porque el pacto de la ley se le dio a Moisés y se les dijo: el que hiciera estas cosas, por ellas vivirá. Pero el pacto de la gracia es un pacto hecho entre partes iguales. Porque el pacto de la ley era un pacto hecho entre Dios con el hombre. Y como el hombre nunca cumple su parte, y por eso no podían ser salvos por medio de la ley, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado, nunca podían
cumplir toda la ley, siempre pecaban, entonces nunca hubieran podido ser salvos por la ley. Tuvo que venir Jesús a cumplir la ley e imputarnos la justicia, y esto nos habla del nuevo pacto. Por eso Jesús, cuando tomó la cena, celebró la Pascua, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, porque el pacto previo no funcionó y nunca tuvo la intención de que funcionara. Solamente era un espejo para que el pueblo se mirara, viera su pecado, su condición, y entendiera de que jamás va a llegar al cielo sin un Salvador. Es por eso que Simeón lo cargó en los brazos y dijo: despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu soterión. Mis ojos han visto al soterión. Mis ojos han visto al que imparte salvación. Entonces, es un testamento. Dios te tuvo que haber escrito en él. Vamos a leer Apocalipsis, donde habla del libro de la vida. ¿Alguien puede leer rápidamente Apocalipsis 20? Apocalipsis 20, 12 y 15, al 15. Apocalipsis 13, por ejemplo. 13, 8, a ver rápidamente, el que tiene Biblia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este libro de la vida es el testamento en el cual tu nombre tuvo que haber sido escrito para que tú hoy en día puedas creer en Cristo genuinamente, para que tú un día puedas verte en gloria genuinamente. Tu nombre tuvo que haber sido escrito en este testamento. ¿Quién puede leer Apocalipsis 13:8? ¿Cuándo se escribió este testamento? Apocalipsis 13:8, rápidamente. Y lo adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está inscrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes, desde la fundación del mundo. Este testamento fue expedido previo a que existiéramos, previo a que existiera el mundo. Es aquello que dice Romanos: a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Quiénes van a llegar al cielo? Solamente los que están escritos en el libro de la vida. Y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago que arde con azufre y fuego. Es este versículo que a nuestro hermano Joshua a veces le llama la atención, ¿verdad, Joshua? Lanzado a un lago de azufre y fuego. Entonces, esa es la realidad de un testamento. Si no estás escrito en el testamento, al cielo no vas a llegar. ¿Y cómo yo sé que estoy escrito en el testamento? Bueno, debes saber que eso es a lo que nos exhorta el apóstol Pedro. Otra vez volvamos a nuestro texto base. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿Cuál era nuestro texto base? ¿Alguien tiene nuestro texto base? Bien, segunda de Pedro 1. ¿Alguien lo puede leer otra vez rápidamente? Era 10 y 11. ¿Alguien lo puede leer o si no lo leo yo? Sí. En cuanto a esto, hermanos míos, sean muy diligentes, porque por medio de sus buenas acciones harán firme su llamado y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Pues de este modo les será concedido amplio acceso al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme su llamamiento y su elección.
Pero el llamamiento y elección están basados en las condiciones del pacto. Y la pregunta entonces, ya sabemos lo que es el pacto. El pacto es el testamento en el cual él tuvo que haberme escrito. Porque nadie que no haya sido escrito en ese testamento va a llegar al cielo. Imagínense que ahora alguien lee un testamento, una familia se reúne para leer un testamento. Y el abogado está leyendo el testamento y aparecen personas que nadie los conoció, no se saben quiénes son, intentando heredar de lo que el hombre heredó para su familia. ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién tú eres? Yo no te conozco. Es por eso que Jesús dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Y Jesús le va a decir, yo no los conozco. Porque el verbo ginosco en griego es una frase, un término idiomático conocido para los judíos que se refería a intimidad sexual. Por ejemplo, la Biblia dice, y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. Conocer en la Biblia habla de una realidad personal íntima, donde tú estás unido a Jesús, la iglesia es su esposa y él es el esposo. ¿Quién va a heredar al esposo? Su esposa. ¿Qué tiene que suceder para que una esposa herede a su esposo? Tiene que intervenir la muerte del testador. ¿Para qué Jesús murió? Para que su esposa pueda heredar. Por eso la Biblia dice que somos herederos de la salvación. La salvación es una herencia. Rápidamente vamos a buscar Romanos, capítulo 1, versículo 14. ¿Alguien puede leer? A griegos y no a griegos. No, perdón, mi amor. Hebreos. Yo me equivoqué. Yo dije Romanos. Es Hebreos capítulo 1, versículo 14. Perdón. 1:14. Sí. ¿Ya lo tiene, hermano? Ok, sí, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Que serán qué? Que serán herederos de la salvación. ¿Qué es la salvación? Es una herencia. Es una herencia. Es kleronomos. Es una herencia. El resultado de echar suertes es lo que significa kleronomos. Es como leímos hoy, nuestra lectura devocional fue que Zacarías iba a ofrecer el incienso, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y cómo le tocó ese privilegio? Echando suertes. Se echaban suertes y sobre la ropa de Jesús, ¿qué hicieron? Echaron suerte. Porque echar suerte era una práctica aún en el sacerdocio. Se usaban piedritas de diferente color para ver a quién le tocó la suerte. Yo no estoy conectado ahí, pero si no, les pasaría la información. Kleronomein, kleronomía, kleronomeo, kleronomos es to receive a lot, recibir una herencia. Echando suertes. Ser heredero de una porción atribuida a ti. Y dice el apóstol Pablo, ahora conozco en parte, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Entonces conoceré como fui conocido. Y Jesús le va a decir a muchos en aquel día, ¿qué tenemos que ver ustedes y yo? Porque yo no los conozco a ustedes. En otras palabras, ustedes y yo no estamos casados. ¿Quién tú eres? Yo no los... Conocer es una frase idiomática judía. En griego es el verbo ginosco. Pero para los judíos era intimidad. La intimidad que el hombre tiene con la mujer, la conoce a ella, la conoce a él, son una sola carne. Cuando tú eres una sola carne con Jesús, tú vas a ser heredero de él, porque él murió para confirmar la herencia. Tú debes saber que una herencia no se confirma si el heredero
si el que da la herencia, el testador, no muere. Jesús tuvo que morir porque solamente cuando interviene la muerte del testador, tú puedes acceder a la herencia. Si Jesús no hubiera muerto, jamás hubiéramos tenido herencia. Tenía que morir porque tiene que intervenir la muerte del testador. El testador tiene que morir para que la esposa, los hijos, aquellos a los cuales él haya escrito en el testamento, hereden la herencia. Ahora, debe saber lo siguiente, que la herencia de la cual nosotros somos herederos tiene condicionalidades, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Probablemente no alcance esta clase completamente, pero hay condiciones. ¿Qué significa que una condicionalidad de una herencia? Es una cláusula que estipula que si algo no se cumple, la herencia no va a tener lugar. Si algo no se cumple, el heredero no va a participar de la herencia. Pongamos un ejemplo. Un padre le hereda a un hijo o una hija tal cantidad de dinero o tal cantidad de bienes en este mundo. Muere el padre y se ratificó con la muerte la validez de la herencia. Y los hijos ratifican con su identidad que son aquellos escritos en el testamento. Porque si usted no está escrito en el testamento, no se aparezca ahí a buscar nada. Que no le va a tocar ni una bicicleta. ¿Está claro? Así que no le va a tocar ni un velocípedo. Pero si usted ratifica que usted está escrito en el testamento, cuando usted llega ahí que se lee el testamento, se leen las cláusulas condicionales. Este hijo, esta hija no va a heredar esta herencia hasta que cumpla 18 años. Así que hasta que cumpla 18 años es heredera, pero no la va a recibir hasta que cumpla 18 años. O este hijo o esta hija no va a recibir esta herencia hasta que termine la universidad. Hasta que no termine la universidad, no va a recibir nada. O este hijo o esta hija no va a recibir $1 millón que le tengo guardado, o una casa en Suiza, o cualquier otra cosa, hasta que se case, o tenga hijos, o lo que fuere. Las cláusulas condicionales, ¿quién las determina? El testador, exactamente. Dice el apóstol Pablo, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué significa eso? Que en la revelación posterior, cuando esté en gloria, o más bien cuando veamos cara a cara, cuando venga el teleion, porque es la palabra que se usa en griego, a pesar de que es un adjetivo neutro, pero es aquel que trae la perfección, así como soterion es aquel que trae la salvación, teleion es el que trae la perfección. Cuando veas al teleion cara a cara y en ese momento que te revelen cómo fuiste conocido, entonces, ¿de qué te vas a acordar? ¿Qué significa entonces conoceré como fui conocido? ¿Qué significa? Entonces voy a entender por qué estoy en el testamento. Ahora no, porque ahora no vemos cara a cara. Ahora todavía vemos por espejo oscuramente, pero cuando venga el que trae la perfección, cuando venga el teleion, cuando venga lo perfecto que lo trae el teleion, Él es el teleion, cuando venga el perfecto Jesús, quien trae lo perfecto, entonces nos revelará, cuando veamos cara a cara, Él nos revelará cómo fui conocido, es decir, cómo Dios te amó y te escribió en el testamento. Porque eso sucedió antes de la fundación del mundo. Ahora, vamos a ir a las condiciones del testamento. Son varias. Vamos a ir a la primera. Vamos a ver la primera. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 1? Si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En español tú tienes la partícula condicional sí.
Ahora, debes saber que en griego la partícula condicional sí es el término ei. Ahora, en griego hay 3 tipos de condicionalidades. Está ei y está ean, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se usa ei es una condicionalidad de primera clase. Y cuando se usa ean es una condicionalidad de tercera clase. ¿Qué significa eso? Porque estoy hablando de estos datos del griego que ni siquiera me interesan en realidad, pero debes saber lo siguiente. Cuando la Biblia habla del término ei, la partícula condicional ei, que es una condicionalidad de primera clase, lo que sucede es que el que habla está infiriendo que la condicionalidad es una verdad. Es decir, les voy a explicar en qué radica. Cuando se emplea ean, no es una verdad, es una posibilidad. Un ejemplo de ello es, dice Juan, ean homolohem, si confesamos nuestros pecados, eso es una posibilidad, que lo hagamos o que no lo hagamos. Ahora, cuando se emplea ei, no es una posibilidad, es una necesidad que lo que se dice sea cierto. Es una realidad. En otras palabras, cuando Pablo dice aquí está diciendo, ei on sunegertete to Cristo. Si se han levantado de los muertos con Cristo, si se han levantado de los muertos junto con Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Que si una persona se levantó de los muertos con Cristo, esa persona va a poner su mirada ¿dónde? En las cosas de arriba. ¿Qué significa levantarse de los muertos con Cristo? A ver, dime, hijo. Exactamente. Dios tiene que resucitarte. ¿Y por qué tiene que resucitarme? Porque ¿cómo están los seres humanos antes que Dios los resucite? Ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, la salvación es una resurrección en el sentido espiritual. Tú eras un cadáver espiritual y cuando el Espíritu de Dios te dio vida, te resucitó de los muertos, y para poder ser heredero de una herencia incorruptible, inmarcesible. Tengo muchos textos, si ustedes quieren, yo los busco. Pero este es otro texto que nos habla de que la salvación es una herencia incorruptible, inmarcesible y reservada en los cielos. Para tú poder ser heredero de esta herencia, ¿qué tiene que suceder contigo? Sí, pero según esta condicionalidad, ¿qué te tiene que pasar? Tienes que resucitar de entre los muertos. Entienda que todos los seres humanos en este mundo están en la misma condición, están muertos en delito y pecado. Espiritualmente hablando, son cadáveres. Para que puedan heredar una herencia incorruptible, inmarcesible, tienen que resucitar de los muertos. El texto para esto, se los voy a dar, es 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 4 al 6. Si quiere otro texto más que le enseña que la salvación es una herencia. Entonces, Dios te tiene que resucitar de entre los muertos. Es lo que Jesús, en otras palabras, le dijo a Nicodemo. Le dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le está diciendo en otras palabras, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es solo una expresión que habla de la misma realidad. Que un ser humano tiene que recibir una vida nueva. Que un ser humano es un cadáver, está muerto, Dios lo tiene que resucitar de entre los muertos. ¿Y qué sucede cuando Dios lo resucita de entre los muertos? Que Él pone sus afectos, su identidad, aquello que resume el sentido y propósito de su existencia. ¿Dónde lo pone? ¿En el mall? ¿En el downtown? ¿En los
placeres de este mundo, ¿dónde dice? Léanlo ustedes. Yo no quiero que me miren a mí. Yo quiero que ustedes vean el oráculo divino. Créanle a Dios, no me crean a mí. ¿Qué dice su Biblia? Que para que alguien pueda poner sus afectos en el cielo, tiene que haber resucitado con Cristo. Porque ahí es una condicionalidad de primera clase. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, la realidad es que si ustedes no han resucitado con Cristo, ustedes no van a poner su mirada en las cosas de arriba. Por eso yo sé que ahora mismo, tristemente, hay millones de personas que dicen que son cristianos y no lo son, porque ¿dónde tienen puesto qué? Dice el apóstol Pablo, busquen las cosas de arriba. Cuando tú buscas las cosas de arriba, demuestra que tú resucitaste con Cristo. Si resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. Y si no resucitaste con Cristo, saquen ustedes su propia conclusión. Les voy a dar otro texto hermoso. Este sí lo vamos a leer. Porque es mi preferido. Romanos 8, capítulo 17. A ver, ese varón valiente que hay por allá, que siempre se levanta y lee, puede leer para mí, por favor. O mi esposa, que también está bien atenta a la clase. Cualquiera. O Cristal, o ustedes, quien quiera. Romanos 8, 18. Léalo bien alto. ¿Qué dice Romanos 8, 17? Alto, léalo alto. ¿Qué dice? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros... Dejémoslo ahí. Ya te di la primera condicionalidad del pacto. ¿Cuál era? Resucitar, nacer de nuevo. ¿Y cuál es la evidencia de que alguien resucitó? No de acuerdo a las palabras de Jesús a Nicodemo, de acuerdo a este texto de Colosenses capítulo 3, para que alguien pueda verse en el cielo, una herencia, ¿qué le tiene que pasar? Tiene que resucitar. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la primera condicionalidad. Entonces usted ve hoy que todo el mundo predica la Biblia, predica el Evangelio, y es un Evangelio fácil, nominal, pero un Evangelio fácil no lleva al cielo. Tienes que resucitar. ¿Sí o no? ¿No es acaso lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tienes que resucitar. Primera condicionalidad. Segunda condicionalidad, ya la leímos, la acabamos de leer. Vuelvo a leer, por favor, hermano. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Romanos 8, 17. Segunda condicionalidad. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que... Ya déjalo ahí. Usted sabe que hay millones de creyentes que no saben que la salvación es un pacto. Ellos ni idea tienen. Para ellos la salvación es ponerse el cuello de la corbata el domingo, ir y echar bien bastante en el cepillo y ya tienen garantizado que van para el cielo. No tiene nada que ver, nada que ver. Es una realidad interna. Cuando hablamos de condicionalidades del pacto, no hablamos de condiciones como la ley de Moisés, el que hiciera estas cosas, el que hiciera estas cosas por ella vivirá. No, estamos hablando de condiciones que demuestran una realidad de algo que ya ha sido hecho. Ahí está la diferencia. No es lo que tú vas a hacer para ganarte el cielo, es que tú tienes que ser objeto de esta obra para tú poder verte en gloria. Esta obra que hace aquí el Espíritu de Dios. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. La palabra viento es la misma palabra griega neuma, es otro de los términos griegos que tiene dos traducciones, como peirasmos, prueba y tentación, o como la que acabamos de ver recientemente, diateque, pacto y testamento. Neuma es el viento y el espíritu. El espíritu sopla de donde quiere, hace su obra, tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si una persona no es objeto de esta obra, no se puede ver en gloria. Es una condicionalidad del pacto. Cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, está diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Te es necesario. Y Nicodemo, a pesar de que Nicodemo era un rabino, y Jesús le dice, tú eres rabino de Israel y tú no conoces estas cosas. Si yo te hablo de las cosas terrenales y tú no entiendes, ¿cómo tú vas a entender si te hablaré de las celestiales? Y Nicodemo dice, ¿cómo yo puedo volver a entrar al ambiente de mi madre y volver a nacer? Y no entendía que Jesús está hablando de nacer de nuevo. Es la obra que hace el Espíritu de Dios cuando te hace una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva, con una mente nueva, con un corazón nuevo, y te resucita entre los muertos y dice, ahora yo entiendo, ahora tengo vida. Segunda condicionalidad del pacto. ¿Cuál es, hermano Artemio? Según usted puede entender de ahí. A ver. Si somos hijos, somos herederos. ¿Sí o no? Herederos del testamento, de la salvación. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Así que junto con Él heredamos del Padre. ¿Y dónde está la condicionalidad? Exactamente. Entiende que otra vez se usa el mismo término, ei. Sí, ei, la condicionalidad. Ei detecna kai kleronomoi. Sí, si somos hijos, bueno, si somos. Pero si no lo somos, no vas a coger ni un chupa chupa. Clarito, ¿verdad? Si eres hijo, vas a heredar. Pero si no eres hijo, no vas a coger nada aquí. Ah, sí, pero hay una condición. Ya te dejo participar porque es una clase, claro. Pero escucha, hay una nueva condicionalidad. ¿Cuál es? Dice, ¿qué dice? Otra vez tenemos la misma partícula condicional. Sí, que. Sí, sí, en cambio, en inglés, if indeed we suffer together, eiper sum pascomen. Si junto con Cristo, a su lado, sum es junto en griego, es un prefijo que significa a su lado. Sum pascomen. Inakai sum dosastomen. Si sufrimos al lado de Cristo también estaremos en gloria. Ya te dejo participar. ¿Qué tú puedes visualizar del sistema religioso contemporáneo? Que no predican este evangelio, que no predican esta salvación, que no predican este Jesús y que no predican en las condicionalidades del pacto. No son cosas que tú tienes que hacer, son cosas que tienen que ser una realidad en tu vida porque el Espíritu de Dios ya las hizo. El Espíritu de Dios es el que te hace entender que por cuanto Jesús padeció en la carne, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Sí, tú tienes que sufrir con Cristo para verte en gloria con Cristo. A ver, hijo mío, dime. ¿Qué sería sufrir? Porque en el sentido, por ejemplo, nosotros no sufrimos ni siquiera ni la mitad de lo que los humanos sufren. Dios no está hablando de una cantidad. Dios está hablando de una realidad. Sufrir es todo aquello que en tu experiencia con creyente tú te duele. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, a causa del mundo, a causa del pecado, a causa de la realidad de la vida, hasta llegar al martirio. Pero no quiere decir que si alguien no es martirizado, no vaya también a verse en gloria. Es todas aquellas cosas que son parte de la experiencia cristiana, todas aquellas cosas que demuestran el amor de Dios para conmigo, cómo Dios me demuestra su amor. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué más? ¿Cómo Dios me demuestra que me ama? Porque Dios, al que ama, disciplina. Y si Dios los deja sin disciplina, no son hijos, sino son bastardos. ¿Tú sabes lo que significa la palabra bastardo? Que el Padre no te reconoce como que tú eres de Él, que eres es uno que el Padre no lo reconoce, porque no es su hijo.
hijo fuera del matrimonio. No. Es uno que no es reconocido como hijo. Todo aquel que fuere reconocido como hijo es hijo. Si era fuera del matrimonio y el matrimonio del hombre con la mujer reconocía a este, a aquel y al otro, el otro, aunque fuera su hijo, no era reconocido como tal y no tenía derecho a heredar. Es decir, que si no tenía derecho a heredar, no era su hijo, porque los hijos tenían derecho a heredar. Eso es un bastardo. Es más, vamos a buscar este texto. ¿Qué significa eso? En respuesta a tu pregunta, que todo aquello que experimentamos doloroso por ser creyentes, que es una evidencia de que el Padre nos ama, es parte de aquella disciplina, aquella paideía que el Padre usa para un día presentarnos en gloria. ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta de Drey? No tiene el creyente necesariamente que ir y ser un mártir. Es un privilegio ser un mártir. Pero todo aquello que el creyente experimenta por ser fiel a Dios y a su palabra en su vida, porque ¿por qué? A ver, tú experimentas dolor en tu vida por causa del pecado. ¿El pecado te hace feliz o el pecado te hace gemir? Respóndanme. En su experiencia como creyente, ¿ustedes tienen lucha con el pecado, sí o no? Sí. ¿El pecado los hace felices? ¿O el pecado es un motivo por el que ustedes giman? Ay, no quiero pecar, Señor. Ay, Padre, tuve este pensamiento, lo lamento. Ay, Padre, dije esta palabra, no quiero decirla. Ay, Padre, actúa de esta manera, no quiero. El pecado me es un dolor en el alma. ¿Es su experiencia? Bueno, debe saber que es una de las experiencias que tenemos dentro del propósito divino. Tenemos lucha con el pecado. Lea el capítulo 7 de Romanos, la experiencia del apóstol Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y las enfermedades físicas, emocionales, y la vejez, el envejecimiento, y las pruebas y tribulaciones, cuando estamos apretados por todas partes, que eso es lo que significa pruebas, clipsis, comprimirte, te comprime esta vida y este mundo y te saca el jugo como las uvas. Eso es tribulación. Eso son parte de la disciplina de Dios. Vamos a buscar ese texto rápidamente. Porque Dios al que ama lo disciplina y azota. Y azota, esto es Hebreos capítulo 12, rápidamente, versículos. En respuesta a tu pregunta, es toda la experiencia del creyente, aquellos sufrimientos que son parte del diseño de Dios para disciplinarnos. Y precisamente usted ve un cristianismo nominal ahora mismo que se pavonea de que a ellos les va bien en todo, ¿sí o no? Es más, el enfoque de su doctrina, ¿cuál es? Que te vaya bien en todo. Pero es que si Dios te deja sin disciplina, vamos a buscarlo. Hebreos 12, ¿qué dice? Eres bastardo y no hijo. Es decir, que si Dios te deja sin disciplina, no eres hijo. Esto es Hebreos capítulo 12, versículo 8. ¿Qué dice? Versículo 6. El Señor al que ama castiga, azota. Y la palabra azota es mastigoi, es un látigo. Ongar, agapá curios, paidewei, mastigoi, le da con un látigo. Y en inglés, he whips. A ver, los que saben inglés, ¿qué significa he whips? En griego es mastigoi de pantauion. Le da latigazo a todos los hijos a quien recibe. ¿Respondí a tu pregunta, hijo? No tienes que ser un mártir. Yo sé que tu mente está diciendo, tienes que ir ya y te tienen que crucificar. Yo sé que tu mente está diciendo eso. Yo lo sé, hijo, no te preocupes. Pero no es solamente eso. Eso es parte de nuestra experiencia. Y vamos a ver, hay muchas más condicionalidades del pacto que vamos a ver. Pero no, es que el Padre te tiene que azotar. ¿Te ha azotado el Padre hasta ahora? A mí me ha azotado. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Más que procura que te azote. No me mires a mí, lee tu texto. ¿Qué dice? Dice, a todo aquel que recibe por hijo, porque el Señor al que ama lo castiga. Y azota ¿a quién? A todo, sin excepción,
a todo el que recibe por hijo. ¿Y qué pasa si Dios no me azota? Ay, papá me tiene malcriado, a mí eso me va bien, papá. Ay, papá me tiene malcriado. Tengo $10,000 en el banco, mira la salud que tengo, me dieron una promoción en el trabajo, cambié de carro, ahora tengo un Lamborghini. Mira esto, papá, yo soy un niño malcriado. ¿Sí? Tienes un papá que le malcría, sí, pero es el diablo. Porque el Dios de la Biblia, el Dios que es mi Padre, el que murió en una cruz en el madero, cargó mis pecados sobre él y mi lista de culpa que me era contraria, la clavó en la cruz. Me está diciendo en su palabra que a todo aquel que recibe por hijo, sin excepción de nadie, ¿qué le hace? ¿Qué le hace? Lo azota y lo castiga. Y no es porque Él se complace en hacerlo, es porque es una condicionalidad del pacto. Volvamos entonces a Romanos 8:17 y alguien léalo por favor para mí. ¿Y qué es lo que está diciendo? Si sufrimos con Él, también reinamos con Él. Y otra vez, es una partícula condicional que nos habla de que una realidad tiene que tener lugar. Si no tiene lugar, entonces esa se llama la premisa. En gramática griega, del griego koiné. La premisa tiene que ser una realidad. No es como ean. Ean es una condicionalidad de tercera clase. Así que es una posibilidad. No. O es una realidad lo que sucede en tu vida, o tú no vas a entrar al cielo. Yo no quiero escuchar al viejo ese hablando todos los domingos. Yo no te obligo a que me escuches, pero yo te tengo que decir la verdad. Porque te has pasado la vida engañado por los pastores y maestros, excelentes teólogos de la gran mal llamada ciencia. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Se entendió la segunda condicionalidad? ¿Otra más? ¿Están listos para otra más? Yo no sé por qué, pero esta luz da un calor. Hay más condicionalidades. Allende me estaba hablando de otra condicionalidad. No sé. Si por el Espíritu, ¿qué? Si por el Espíritu hace morir la manera de vivir la carne transal. Otra más. Hay más condicionalidades. Esa es Gálatas 5. Si vivieren conforme a la... No, Gálatas 5 no es Romano. Si vivieren conforme a la carne es Romano. Si vivieren conforme a la carne morirán. Más si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vamos, ya que él la mencionó, vamos a introducirla también. Vamos a ver, Romanos 8. Yo les iba a llevar a otras para ir salteando, pero veamos esta, a ver. ¿Qué dice Romanos 8? Romanos 8, ¿qué? ¿Allende? 13. Ok. Miren, justo antes de la condicionalidad del 17, Allende encontró esta otra, que es una condicionalidad. ¿Y qué dice? Eigar, otra vez la partícula ei. Eigar, for if, porque sí. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo hoy? Que si alguien dice que es creyente, pero vive un estilo de vida controlado por el pecado y vive para el pecado, de creyente en él no hay nada. Y si de creyente en ti no hay nada, de que has resucitado no hay nada, y de que tú cumples con las condicionalidades del pacto no hay nada, pues tú no te vas a ver en gloria. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si viven conforme a la carne, van a terminar en el infierno. Porque eso es lo que significa thanatos. Separación. Eigar katasar kasete. Melete. Apoteskein. Apoteskein. Vas a morir. Vas a ser separado. Primero tu alma de tu cuerpo y después tu alma de la gloria. Los que viven conforme a la carne morirán. Los que viven conforme a la carne van a terminar en el infierno. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque hay solo un estilo de vida condicional para heredar la gloria. ¿Cuál es? Allende, ¿qué dice después? Pero si
y por el Espíritu tú haces morir la manera de vivir de la carne, serán salvos. Vivirán. Sétete. Tendrán vida. Sétete. O céseste. Dice, eide, en cambio, es otra condicionalidad. Eide, neumatitas prakeis tou somatos, tanatoute céseste. Si ustedes hacen morir la carne por el Espíritu, el único que hace morir la carne es el Espíritu de Dios. No hay poder en este mundo que pueda luchar contra la carne. ¿Cómo yo lo sé? Lee Gálatas 5, del 16 al 25. Miren, fíjense, si no hay poder en este mundo que pueda luchar contra la carne, a no ser que sea el Espíritu quien hace morir la carne. Le voy a poner el ejemplo de David. ¿Y por qué me hablas esto? Si ahora esto tiene que ver con la carne y el pecado. Porque es otra condicionalidad que muy bien descubrió Allende en el mismo contexto. ¿Qué sucede? Miren el ejemplo de David. David se enfrentó con un gigante. Por la gracia de Dios lo venció, ¿sí o no? Y cuando David se enfrentó con una mujer en cuera, ¿lo pudo vencer? Seamos honestos. David se enfrentó con un gigante y lo venció, por la gracia de Dios. Y cuando David se enfrentó a una mujer desnuda, pudo vencer. ¿Qué pasó con David? ¿Cuál fue la historia? Dice la Biblia, en los días en que los reyes tenían que ir a hacerse guerra, David dijo, no, yo no voy a hacer guerra, voy a mandar a mis generales. Yo me voy a quedar ocioso. El ocio te hace estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, para ver lo equivocado, ¿sí o no? ¿Y qué sucede? David se estaba paseando, ¿y qué sucedía? Que desde la altura donde él estaba, en el balcón, se veía para abajo. Y su casa estaba cerquita de la casa del marido de Betsabé. ¿Y qué sucedía? Que las casas de las personas con un poquito más de dinero tenían varias habitaciones. Las casas pobres tenían solo una habitación. Pero las casas de las personas con un poquito más de dinero tenían varias habitaciones. Esas habitaciones generalmente estaban alrededor de un patio interior. Hay casas con patios interiores. Esos patios interiores podían tener tinas o bañeras. Esos patios interiores no tenían techo. ¿Y qué pasaba? Que si tú estabas en un balcón de tu palacio, a la hora en que Betsabé quiso darse un bañito para refrescarse en una tina en medio del patio, desde el lugar equivocado, en el momento equivocado, David vio lo que no tenía que ver. ¿Y pudo vencer la lujuria? No pudo vencerla. Y ya conocemos la historia, tristemente. ¿Qué sucede? Que fíjate qué poder tiene el pecado, que un hombre que pudo vencer a un gigante por la gracia de Dios, no pudo vencer una lujuria. ¿Y en qué terminó la lujuria? En muy malas consecuencias. Asesinato, embarazo, niño muerto. Y ustedes conocen la historia, no la conocen y tienen que leerla, ¿verdad? Pero, ¿qué nos enseña eso? Que lo que dice el apóstol Pablo es una condicionalidad, haber resucitado, es una condicionalidad ser objeto de la obra del Espíritu, porque el Espíritu es el único que tiene poder para hacer morir la carne. Y que cuando David pecó, el Espíritu no estaba por ahí, es evidente, porque cuando escribió el Salmo 51, si la mente no me falla, ¿qué fue lo que dijo David? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu en el Antiguo Testamento estaba de forma intermitente. Y se ofendió por el pecado de David. ¿Se está entendiendo? Estoy hablando en cubano. Entonces, es una condicionalidad que tú te pongas en las manos de Dios para que el Espíritu te dé poder para vivir una vida que lo honra y que lo glorifica. Por su gracia venciendo el pecado en nuestras vidas. Nos quedan 10 minutos. Vamos a hablar de una condicionalidad más. Vamos a buscar 2 Timoteo. Versículo 11 de 2 Timoteo. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Voy a leérselo ya completo. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, aún Él permanece fiel. Ahí tienes 4 condicionalidades más. Y no tengo tiempo en esta clase para hablarte de las 4, pero continuaremos en la próxima clase con 4 más. Pero te voy a dar una más. ¿Cuál es la primera que aparece ahí? Dice el apóstol Pablo,
Un resumen justo de la fe es este, 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Un resumen justo de la fe es este. Es decir, palabra fiel es esta. Pablo está resumiendo la fe. Pablo está haciendo lo que dijo Pedro. Mira, evaluemos el llamamiento y consideremos nuestra elección para ver si realmente somos cristianos, para ver si realmente vamos a ser herederos de este testamento y herederos del pacto. Dice, esta es la palabra fiel que resume la condicionalidad del pacto, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y qué bueno, está diciendo, ¿dónde está Grey? Porque él preguntó sobre ser mártires. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de que hay que morir con Cristo para poder vivir con Cristo. Pero específicamente no está diciendo que aquellos que no sean mártires no van a entrar al cielo. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Es un privilegio y es una oportunidad única morir por Cristo? Sí. ¿Y que los mártires tienen un lugar especial en el cielo y en el corazón de Dios? Sí. Pero cuando el apóstol Pablo dice, es otra condicionalidad, morir con Él para también vivir con Él, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pistos o logos, eigar. Eigar, otra vez, ei, partícula condicional de primera clase. Esto tiene que ser una realidad. Tú tienes que morir con Cristo. Me quedan 10 minutos o menos y ahí vamos a terminar con esta condicionalidad. Tienes que morir con Cristo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra que acaba de decir el apóstol Pablo, esta condicionalidad es una realidad evidente en la vida de él mismo. Cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa morir con Cristo? Significa precisamente lo que el evangelismo y el cristianismo moderno no conoce. Es exactamente lo que Jesús le quiso decir a los discípulos, a los apóstoles, cuando le dijo, si alguno quiere venir hacia donde yo voy, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Ahora, cuando Jesús dijo esto, dijo, el camino empieza cuando tú cargas tu cruz. Como Simón de Cirene, ¿sí o no? Simón de Cirene se llamaba, ¿verdad? Simón de Cirene, quien ayudó a Jesús a cargar la cruz. Ahora Jesús está hablando de mi cruz personal. Yo tengo que cargar mi cruz, no la de él, cargó la de él. Yo tengo que cargar mi cruz cada día y seguirle. Pero ¿a dónde iba Jesús? Cuando Jesús está hablando de esta realidad en la vida del creyente, ¿a dónde se dice que se dirigía? Se dirigía al Gólgota, se dirigía al Monte Caravela. Porque nadie que cargara su cruz iba a ningún otro lugar que no fuera el Monte Caravela. Por lo tanto, tu cristianismo, la realidad de tu fe comienza cuando tú entiendes que el camino al cielo se basa en una cruz que yo cargo y que voy camino al Monte Caravela y del Monte Caravela entonces a la gloria. Ese cristianismo nunca te lo predicaron en ningún lugar, porque nunca te predicaron el verdadero. Pero yo no estoy aquí para engañarte, porque Jesús no vino a engañarnos. Jesús vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Pero no hay ningún otro camino, ni ninguna verdad, ni ninguna vida, excepto Él. Y estas son sus palabras. Dice el apóstol Pablo, si nosotros no morimos con Cristo, no vamos a vivir con Él. Pero si nosotros morimos con Cristo, entonces sí vamos a morir a vivir con Él. ¿Por qué? Morir es una condicionalidad del pacto. Tienes que morir. Y tú empiezas a morir cuando entiendes que hay una cruz en este evangelio y que tú tienes que cargarla cada día y que tú tienes que caminar hacia el Gólgota y luego en el Gólgota te van a crucificar. Pues el apóstol Pablo ya nos llevaba tremenda ventaja, ¿sí o no? Porque el apóstol Pablo ya lo habían crucificado, ¿sí o no? Porque dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo? Que todo comienza cuando tú empiezas a morir con Cristo. Empiezas a morir al ego, empiezas a morir a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Empiezas a enfocarte en el reino y su justicia. Empiezas a buscar las cosas de arriba, porque das evidencia que resucitaste con Cristo. Pero luego sigues caminando y dices, ahora lo que procuro es el Calvario, allá me espera, aquí lo veo, está cerquita allá, y te suben allá arriba y te crucifican.
Y cuando te crucifican, ya no vives tú. Y el apóstol Pablo estaba súper requete adelantado, que nosotros no podemos decir eso, pero camino allá donde tenemos que ir, y esto es una condicionalidad del pacto. Y esto no lo vas a oír en ninguna parte, tristemente, en este país, en las condiciones espirituales detrimentes que tiene, no lo vas a escuchar. Aquí tú vas a escuchar, declara varón, confiesa y declara varón, es cabeza y no cola. Mira, Dios te multiplica, varón, pronto vas a ser gerente de tu propia compañía. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo tengo que morir con Cristo. Si un día puedo ser un mártir, es el privilegio más grande que Dios me pueda dar. Si un día puedo morir literalmente, aunque en nuestro texto no es literal, nuestro texto está hablando de una realidad inherente, de una realidad interior, de la realidad de un hombre que resucitó, que tiene la mirada puesta en las cosas de arriba y que ahora está dispuesto a pagar el precio para mostrar que murió con Cristo. Cuando Allende y Cristal fueron los últimos bautizados y María, cuando ustedes se hundieron bajo el agua, ¿qué significa eso espiritualmente? Hicimos morir al viejo hombre. Murieron con Cristo. Y cuando salen del agua, ¿qué significa? Resucitaron con Cristo. Y esto es solo una representación visual, pero habla de una realidad interior. Si el cristianismo moderno no describe un cristiano que está muriendo con Cristo, en el cielo no se va a ver. Porque nuestro texto dice, palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Tienes que morir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tienes que morir al pecado que nos asedia. Tienes que morir a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tienes que resucitar con Cristo. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio del sufrimiento, porque Dios al que ama disciplina, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque las cosas que el ojo humano no vio, ni el oído oyó, ni han estado en el corazón del hombre, porque no las puede entender, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tienes que estar expuesto a la verdad de su palabra, porque el apóstol Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo, de lo que enseña a las almas, porque si tú enseñas mal, estas almas se van a perder, y te vas a perder tú también. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de lo que enseñas, porque cuando tú tengas cuidado de lo que enseñas, te salvarás tú mismo y se salvarán los que te están oyendo. Ya el apóstol Pablo estaba alertando a Timoteo. Mira qué warning le estaba dando el apóstol Pablo. Y Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. ¿Quién había enseñado a Timoteo? Pablo. Tú has seguido mi conducta, doctrina, propósito y grandeza de ánimo. Tú eres mi hijo. Y aún así, cuando era su hijo, le dijo, ten cuidado, no te dejes arrastrar, no dejes el camino, no te apartes por error. Presta mucha atención que se están levantando falsos maestros. Si el apóstol Pablo se levantara hoy en día y viniera acá a darnos una lección y viera el contexto religioso que nosotros estamos viviendo, ¿qué es lo que viera? Miles de almas perdidas. Porque hay miles de falsos predicadores enseñándole a las almas un evangelio falso, un Cristo falso, una fe falsa. Una fe que no lleva al cielo, un Jesús que no está en la Biblia, una esperanza meramente carnal. Y es mi responsabilidad, como el apóstol Pablo dijo a Timoteo, tener cuidado de mí mismo y de lo que yo enseño. Porque cuando yo tenga cuidado de mí mismo, de lo que yo enseño, me voy a salvar yo mismo y todos aquellos que me oyen y están de acuerdo conmigo. Pero si yo hablo cosas que no honran a Dios, que no son conforme a la verdad de su palabra, entonces no voy a salvarme. Eso es una condicionalidad del pacto. Y cuando tú oyes esta clase y dices, ahora entiendo las condicionalidades del pacto, ahora yo me voy a examinar a ver qué evangelio yo creí, qué Cristo, qué imagen de Cristo yo tengo, es el Cristo que concede todos los deseos, es el Cristo que me da todos mis antojos, es el Cristo que hace mi voluntad, o qué tipo de Cristo yo he creído, porque yo estoy entendiendo las condicionalidades del pacto, porque el propósito es que mi alma se vea en gloria. Haces bien, porque eso dijo el apóstol Pedro, evalúen su llamamiento y evalúen su elección. Y por eso estamos estudiando las condicionalidades del pacto y por eso ya terminamos. Porque ya se fue una hora. Ya se fue una hora, de hecho me pasé. Ya se fue una hora, pero continuaremos en la próxima ocasión con otras condicionalidades del pacto que vamos a leer.
Si sufrimos, también reinaremos. Si lo negáremos, Él también nos negará. Y les digo, ojo con negar, porque eso va a estar bueno. Negar va a estar bueno, porque hubo uno que le negó. ¿Verdad? ¿Quién fue? ¿Y qué pasó? Nos vamos a enterar cuando hablemos de esta condicionalidad de negar, que va a haber que dedicarle un tiempo especial, pero es una condicionalidad. Si le negáramos, Él también nos negará. Se van a enterar en la casa, no se desesperen. Pero Pedro es la número uno en el reino, se le dio las llaves, ¿no? Pedro en realidad no lo negó. No como nuestro texto está diciendo realmente. Y de hecho, dice la última, si fuéramos infieles, de hecho no está diciendo lo que ustedes creen que significa infieles. Vamos a verlo en la próxima clase, si Dios quiere. Pero negar no es lo que Pedro hizo. Vamos a ver qué cosa es. Pero Pedro no lo negó, no como dice este texto, no como la condicionalidad lo representa. Es otro tipo de negación, pero lo vamos a ver en la clase, si Dios quiere. Bueno, vamos a orar. El próximo domingo no el otro, porque recuerden, uno de una cosa y otro de otra. ¿Alguna pregunta, intervención, comentario para terminar ya? ¿Alguna duda? La clase anterior se quedaron con dudas. ¿Ustedes evacuaron sus dudas? ¿Ustedes entendieron kainos? Que es algo que previamente no se conoce. Un buen ejemplo son las lenguas. Digo las lenguas porque es un ejemplo excelente. Porque ¿qué sucede? Mucha gente no entiende las lenguas. Cuando dice en Marco, los hablarán glosais, la lisus en kainai, lenguas nuevas, no son las lenguas de Hechos. En Hechos hablaban dialectos, eran lenguajes humanos. La glosa kainai es una lengua desconocida, es la de Corinto. Dice el apóstol Pablo, el que habla en lenguas, nadie lo entiende, porque es un lenguaje previamente desconocido. Eso significa kainai, algo nuevo que no se conocía, algo más glorioso. No es como neo en griego, neo es nuevo, pero kainai es algo sin precedentes, sin precedentes. Y yo sé que ustedes se quedaron con duda, pero después vieron los videos en la casa. Después vieron el video, ¿verdad? Y entendieron mejor. ¿No lo vieron? Bueno, todos lo entendieron. Voy a contar con la página de YouTube porque no la... Yo no la encontré entonces. El hermano Artemio la tiene y Cristal dice que la conoce. A ver, hijo, dime, tú tienes una pregunta, dime rápidamente, dime. Tu pregunta puede ser la pregunta de cualquier otro, hasta yo mismo. Cuando dice ser infieles significa... No te puedo dar ahora la clase. No, porque después voy a estar todo el día y tú sabes. Ok. De hecho, ahí no está diciendo infieles. Infiel es una mala traducción. Ahí lo que está diciendo es apistomen. Y pisto es creer. De hecho, lo que está diciendo es, la Reina Valera Gómez lo traduce correctamente, si fuéramos incrédulos. Es lo que está diciendo. Es una mala traducción de algunas Biblias. Si fuéramos incrédulos, no si fuéramos infieles. Apisto es que no cree, no tiene pistis, no tiene fe. Aunque nosotros no tengamos fe, todavía... Aunque nuestra fe mengue, es lo que está diciendo, Él todavía no mengua su amor y fidelidad para con nosotros. Ya se la adelanté porque es que su OCD no lo deja... Ok, pero ya ni una más de ese tipo, por favor. ¿Alguien más? No, ya. ¿Ya? ¿Ninguna duda? ¿Intervención? ¿Comentario? Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. A ti, Jesús, quien es el único Señor, el único Maestro, el único Padre, porque tú dijiste a nadie le llamen Padre. Mucho menos un viejo cacalitroso con un gorrito en la cabeza, mucho menos a ese, pero tú eres el único Padre, Señor y Maestro. Jesús, gracias por enseñarnos, gracias por tu inmenso amor, gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Maestro. Enséñanos, danos un corazón para amarte. Gracias porque somos muy amados, muy aceptos en el amado. Gracias por la verdad de tu palabra. Perdona todos nuestros pecados. Ayúdanos a mirar todas las cosas con tus ojos, con tu corazón, en tu precioso y glorioso nombre. Amén.